Hola, ¿cómo estás? Vamos a orar. Querido Padre, amoroso Padre, eterno Dios, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en el cielo, así también como en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Alusiones, imágenes y símbolos del folleto Escuela Sabática, lección 1, del 5 al 11 de abril, la Fundación Génesis. Vamos a la Biblia, texto de memoria. Es de memoria porque tiene que ser repetido, memorizado. El propósito de la memorización es la meditación. Al día siguiente Juan vio a Jesús venir hacia él y dijo: He aquí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién está hablando en este verso? Juan el Bautista. Es el que está hablando en este versículo. Él ve a Jesús viniendo hacia él y declara algo profundo sobre Jesús. ¿Qué quiere decir Juan el Bautista con esta frase? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué quiere decir Juan el Bautista? El término cordero es profundamente simbólico, especialmente cuando está unido con Dios, Cordero de Dios. Se refiere a Jesús como el Cordero sacrificial, que quita los pecados de la humanidad. En el Antiguo Testamento los corderos eran sacrificados para el perdón de los pecados, especialmente durante la Pascua. Les hablaba sobre el sábado, van a discutir. Si tú empiezas a hablar del sábado, te van a discutir. Mejor es que digas el Cordero de Dios. Si les hablas acerca del estado de los muertos, te van a discutir. Mejor evangeliza diciendo: He aquí el Cordero de Dios. Levanta al Cordero. Únete al Cordero. Adora al Cordero. Rinde homenaje al Cordero. Y cuando haces eso, las personas van a venir. Una noche fría y lluviosa, Graciela, una mujer que había pasado años en las calles como prostituta, se encuentra fuera de una iglesia. Habiendo crecido en un hogar roto y enfrentado todo tipo de vida de dolor, había intentado muchas veces escapar a través de las relaciones fugaces, pero las heridas solo se profundizaban. Una noche, después del trabajo, se encuentra dentro de una iglesia, un lugar por el que había pasado muchas veces pero que nunca había entrado. Escucha el predicador hablar del perdón, escucha al predicador hablar de la gracia, escucha al predicador hablar de la misericordia de Dios, diciéndole a la congregación que Jesús los ama, no por sus acciones pasadas, sino por lo que eran ahora mismo. Sus palabras conmueven profundamente a Graciela, dándole una sensación de esperanza que no había sentido en años. Después del servicio, el predicador se acerca a ella y le ofrece bondad y tranquilidad de que Jesús podría perdonarla, sin importar lo que había hecho. Graciela, sintiendo una calidez y paz que nunca había conocido, acepta a Jesús en su vida. Aunque su pasado permanece, Graciela comienza un lento pero constante viaje de curación, aprendiendo a verse a sí misma como amaba y valoraba a Dios. Con el tiempo, encontraba una nueva comunidad de personas que le aceptan y le ayudan a encontrar un propósito. Graciela entiende que aceptar a Jesús no se trata de una transformación instantánea y externa, sino de confiar en su amor, rendirse a su gracia, lo que hizo que todas las cosas fueran totalmente nuevas. Domingo 6 de abril, el principio de la primera mención. El principio de la primera mención.
La palabra amor, ¿cuándo fue la primera vez que se mencionó? La palabra gracia, ¿cuándo fue la primera mención? La palabra misericordia, ¿cuándo fue la primera mención? La palabra justicia, ¿cuándo fue la primera mención? Ese es el principio de la primera mención. Vamos a la Biblia. Isaías 48, sécase la hierba, marchítese la flor, pero la palabra de nuestro Dios se mantiene para siempre. Esta hierba y estas flores representan la naturaleza transitoria y fugaz de la vida. Simboliza todo en la creación que se desvanece con el tiempo, ya sea la vida humana, la belleza o los logros. Estas cosas son temporales y están sujetas a cambios. Por el contrario, la palabra de nuestro Dios perdura para siempre. Enfatiza la naturaleza duradera e inmutable de las promesas, la verdad y los planes de Dios. A diferencia del mundo físico, que está en constante decadencia, la palabra de Dios es eterna, se crece, se estabiliza y es confiable. Proporciona esperanza, proporciona seguridad, no efímera sino duradera para el pueblo de Dios, sin importar las circunstancias o desafíos que enfrenten. Este versículo nos invita a confiar no en las cosas temporales del mundo, sino en la verdad eterna y de las promesas de Dios que nunca fallarán. Érase una vez un hombre llamado David que decide abrir un jardín. Ha oído de plantar flores y arbustos que traen paz y tranquilidad al hogar. Su esposa Sally es escéptica pero solidaria, a pesar de que David tiene una relación especial con las plantas. Eran más como conocidos casuales que mejores amigos. David empieza fuerte. Fue a la tienda de la jardinería. Compra un montón de hermosas flores. Las planta con una pequeña ceremonia. Esto va a ser increíble, dice. Retrocede con un orgullo para admirar su trabajo. Sally se sonríe, pero había una ligera mirada de he visto esto antes en sus ojos. Unas semanas más tarde, las flores de David se veían bueno, no tan bien. Algunas se estaban marchitando. Otras estaban medio comidas por las ardillas del vecindario. Y otras estaban simplemente marchitas, muertas. ¿Por qué todo lo que plantó se marchita tan rápido?, se lamentó David. Mirando su jardín, un jardín traicionero. Sally, que había estado observando en silencio, se acerca y le dice, bueno, ya sabes, cariño, la hierba se marchita y la flor cae, pero la palabra del Señor perdura para siempre. David parpadeó y se rió. ¿Qué tiene que ver eso con mi jardín? Sally sonríe. Bueno, puede que no tengas un pulgar verde, pero al menos las promesas de Dios no se marchitan. No importa cuánto las riegues o cuánto dejes de regarlas. David se ríe, dándose cuenta de que podría ser un maestro jardinero, pero siempre puede contar con algo mucho más confiable que sus plantas, la palabra de Dios. Tal vez debe empezar a plantar semillas de fe en su lugar. Lo mira el jardín con renovada esperanza. Comienza a leer la Biblia en sus plantas. No florecen milagrosamente, no siente mucho más tranquilo. Además, las ardillas parecen dejarlo solo, lo cual fue una victoria definitiva. Y así, David aprende una lección importante. ¿Y cuál es esa lección? Si bien las flores pueden ir y venir, siempre hay algo eterno en que apoyarse. Incluso si es solo un recordatorio que de la palabra de Dios nunca cae, no importa lo que hagas en el jardín. Lunes 7 de abril. Entendiendo el amor de Dios. Y aquí en la figura, en la postal, la primera palabra mencionada, la primera mención de la palabra amor en Juan 3:16, la que aparece después en Juan 3:16, es particularmente esclarecedora. Parece aludir a la historia de Isaac en el altar. La fe de Abraham en Dios era tal que confiaba en él, eligiendo creer que Dios podría criar a su hijo si realizaba el sacrificio. Presagiaba el amor de Dios por la raza humana. Él nos amó hasta el punto de que dio a su hijo único y luego lo resucita de entre los muertos. Por lo tanto, se nos da una revelación del tipo de amor, el amor autosacrificador que Dios tiene
para nosotros. Oh Señor, dice Salmo 139, me has buscado y me has conocido. Conoces mi caída, conoces mi levantamiento. Entiendes mi pensamiento a lo lejos. Compasas mi camino y mi mentira, y conoces todos mis caminos. Porque no hay una palabra en mi lengua, pero, oh Señor, tú la conoces por completo. Me has acosado detrás y antes, y has puesto tu mano sobre mí. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es alto, no puedo alcanzarlo. El salmista responde a la omnisciencia y omnipresencia de Dios con asombro, con mucho asombro, con denuedo. La comprensión de que Dios sabe todo sobre la vida del salmista, pasado, presente y futuro, es abrumadora. El conocimiento de Dios es tan grande y tan profundo que está más allá de la capacidad del salmista para comprender o alcanzar completamente. Esto habla del misterio y la majestuosidad de la naturaleza de Dios. Dios sabe todo sobre nosotros, nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestras palabras, antes de que la digamos. Nada escapa a su nota. Esto nos muestra que el conocimiento de Dios es perfecto, es completo. Termino con el relato de esta semana. Algún tiempo después Dios prueba la fe de Abraham. Abraham, Dios lo llama. Sí, aquí estoy. Toma a tu hijo único. Sí, a Isaac, a quien tanto amas. Ve a la tierra de Moria. Sacrifícalo como ofrenda quemada en una de las montañas que te mostraré. A la mañana siguiente Abraham se levanta temprano, ensilla su burro, se lleva a 2 de los sirvientes con él, lleva a su hijo Isaac, luego corta la leña para un fuego, una ofrenda quemada que fue al lugar de Dios que le había hablado. Y en el tercer día, Abraham mira hacia arriba y ve al lugar de la distancia. Quédate aquí con el burro. El chico y yo viajaremos un poco más lejos, le dijo a sus sirvientes. Adoraremos allí y luego volveremos. No dice volveré. Primera persona singular. Primera persona plural. Volveremos de inmediato. En este pasaje Dios pone a prueba la fe de Abraham, pidiéndole que sacrifique a su hijo amado Isaac como ofrenda quemada. Abraham obedece sin dudarlo. Lleva a Isaac a la montaña en la tierra de Moria. Viaja Isaac, se pregunta dónde está el cordero, y Abraham le asegura que Dios proveerá. Cuando llegan al lugar designado, Abraham construye un lugar, un altar. Ata a Isaac a este punto de sacrificarlo, como un ángel del Señor interviene diciéndole, el ángel alaba a Abraham por su fidelidad y obediencia, y justo entonces Abraham ve un carnero atrapado en un matorral, sacrifica en ese lugar a Isaac. Este evento demuestra la confianza inquebrantable de Abraham en la provisión de Dios y su voluntad de obedecer incluso en las circunstancias más difíciles. Martes 8 de abril. La pregunta de Isaac. ¿Dónde está el cordero? Buena pregunta. Vamos al texto. Génesis 22:7. E Isaac le dijo a Abraham, Padre mío. Él le dice, aquí estoy, hijo mío. Y él dijo, he aquí el fuego de la madera, pero ¿dónde está el cordero para una ofrenda quemada? Esa es la pregunta clave. ¿Dónde está el cordero? La primera mención de la Biblia, un cordero, un sé, en hebreo, ocurre en esta misma historia. Paralelamente a la palabra amor, Génesis 22. Cordero y amor aparecen en el mismo relato. El cordero, por supuesto, es uno de los símbolos más persistentes que se encuentran en la Biblia, de Génesis hasta el Apocalipsis, donde Jesús es llamado el Cordero, más de 20 veces en Apocalipsis. En una de las escenas más poderosas de Apocalipsis, la visita de Juan a la sala del trono de Dios, en los capítulos 4 y 5, el Cordero juega el papel central. La primera mención de un Cordero en el Evangelio de Juan 1:29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, le dice Juan el Bautista a Natanael, a Andrés, a Pedro. Casi parecía que Juan el Bautista estaba respondiendo personalmente a la pregunta de Isaac.
o que se hubieran puesto de acuerdo. Y el escenario no podría ser más apropiado. Los pecadores se arrepienten y se van bajo el agua en el bautismo, simbolizando la muerte del pecador y el comienzo de una nueva vida. En este contexto, Jesús, el Cordero de Dios, aparece de repente y según el relato de Mateo, los cielos se abren para anunciarlo. Este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. Termino con un relato para este día. Al día siguiente, Juan ve a Jesús venir hacia él. Mira, en inglés, behold, aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan continúa, este es el hombre del que estaba hablando cuando dije, un hombre vendrá después de mí, que es más importante que yo, porque existió antes que yo. No sabía quién era, pero vine a bautizar con agua para que todos en Israel pudieran verlo. Entonces Juan dice, vi al Espíritu Santo bajar del cielo como una paloma y descansar. No sabía quién era, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, el hombre en el que ves es el Espíritu, desciende y se queden. Él bautizará con el Espíritu Santo. Vi que esto sucedió y puedo decirte con certeza que este es el Hijo de Dios. Miércoles 9 de abril. Lidiando con la muerte. La primera muerte registrada en la Escritura, o la primera mención de la palabra muerte en la Biblia, va en contra de la norma esperada. Antes de que Adán y Eva pasaran por la muerte, experimentaron la tragedia de la muerte cuando su hijo justo fue asesinado por su hermano injusto. Esa una muerte particularmente injusta. La Biblia dice, y el Señor Dios mandó al hombre, de cada árbol del jardín puedes comer libremente, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás de él, porque el día que comas de él, ciertamente morirás. ¿Cuál es el mandamiento? Dios ordena a Adán que no coma del árbol. Esto es una instrucción clara diseñada para probar la obediencia de Adán y la confianza en la sabiduría de Dios. Se le dio todo lo demás en el jardín, pero tenía que evitar de este árbol. ¿Cuál es el significado del árbol? El árbol del conocimiento del bien y del mal simboliza la elección entre obedecer la voluntad de Dios, el bien, y desobedecerla, el mal. Representa el conocimiento de las decisiones morales y las consecuencias de elegir mal. ¿Cuál es esa consecuencia? Dios advierte a Adán que comer del árbol traerá la muerte. Esta muerte no es solo muerte física, sino más muerte espiritual. Es una separación de Dios. En el momento en que Adán y Eva comieron del árbol, desobedecieron a Dios, el pecado entró al mundo y esta desobediencia rompió su relación perfecta con Dios, introduciendo tanto la muerte física como la separación espiritual. Termino con el relato del día. Este relato lo cuenta el pastor Bullón. Harold Richards, de 5 años, recibe la instrucción de la mamá. Harold, ¿ves esa manzana? Sí, mamá. ¿Ves ese árbol? Sí, mamá. ¿En dónde está? Está en la verja del vecino, al otro lado. ¿De quién le pertenece? Al vecino. ¿De quién son las manzanas? Del vecino, mamá. Te prohíbo subir la escalera que has puesto allí, trepar el árbol y comerte las manzanas del vecino. Si tú lo haces, te voy a castigar con este cordón, con esta correa, con este cinto, con este látigo. ¿Me entendiste, Haroldito? Sí, mamá. ¿Cuántas veces? 5 azotados, mamá. ¿Quedó claro? Sí, mamita. Y como la historia dice, al día siguiente ella va al carro, va a comprar víveres en el mercado, pero antes de ir se había olvidado su cartera. Entonces regresa repentinamente y cuando está entrando a su recámara, allí en la verja, está saltando a Haroldito, con manzanas, comidas y mordiscones en su paladar. Haroldo, entra a la casa. ¿Qué has hecho con las manzanas?
No dijo nada. Te estoy preguntando, Haroldito. Silencio. ¿Por qué las robaste? Silencio. Ok, Haroldito. Él se pone a llorar. Mamá, no lo hagas, por favor, me va a doler. No quiero que me castigues. El pobre muchacho, perdón, mamá, perdón, perdón, nunca más. Ahora, ¿qué mamá no se conmueve cuando el hijo se está arrepentido de esa forma? Entonces ella se quita la casaca, se quita la chompa y la espalda de la blusa se la quita y se sienta en la silla y le dice a Haroldito, agarra el látigo. La transgresión está allí. El quebrantamiento de la ley está allí. El castigo también tiene que estar allí. Así que alguien tiene que ser castigado. Tome el látigo y dame 5 azotes en la espalda. 5 veces me vas a dar hasta que sangre. Hasta ese momento Haroldito había llorado con los ojos. Desde ese momento empezó a llorar con el corazón. ¿Cómo sería capaz de castigar a su mamá? Eso es imposible. Haroldito no tuvo el coraje de castigar a su mamá, pero tú sí lo castigaste. La hermana White dice que cada vez que pecamos estamos clavando a Jesucristo, estamos hiriendo. No lo hagas, ámalo y recompensará a Dios tu obediencia. Jueves 10 de abril, la serpiente. El autor y el facilitador de los falsos sistemas de adoración se identifica como el dragón, y la descripción serpentina de este querubín caído no es un accidente. Se apunta claramente al jardín. La Biblia dice, ahora la serpiente era más astuta que cualquier otra bestia del campo que el Señor Dios hubiera hecho. Él le dijo a la mujer, realmente dijo Dios, no comerás de ningún árbol del jardín. La palabra para astuto, más astuta, es arum en hebreo, que no solo significa astucia mental, sino también astucia física, belleza física. La Biblia dice, la más astuta, la más inteligente, la más hermosa. Patriarcas y Profetas, página 53. Elena White escribe que antes de la caída de Lucifer, en la introducción del pecado en el mundo, la serpiente era una criatura hermosa. La serpiente era una criatura bella y más sabia y atractiva de todas las criaturas del jardín del Edén. Era una criatura de gran belleza y había sido una creación perfecta de Dios. Estaba dotada de un maravilloso poder de habla y había sido una hermosa manifestación de la obra manual divina. La serpiente, una vez la más hermosa de todas las criaturas del Edén, e incluso puede haber tenido alas y apariencia brillante e iridiscente, similar a la belleza de un arco iris. Y hoy hace lo mismo. Quiere destruir a un joven cristiano, se esconde detrás de una señorita bonita. Quiere destruir a una señorita cristiana, se esconde detrás de un joven bonito, detrás de una experiencia bonita, detrás de una sensación bonita, detrás de una música bonita, de un ritmo bonito, salsa, merengue. Y detrás del pecado, detrás de ese ritmo, detrás de esa sensación, hay la muerte, hay la cosa fea del pecado. Y él dijo a la mujer, sí, ha dicho Dios, no comeréis de cada árbol del jardín. El momento que te pones a discutir con el diablo te va a ganar. Nunca, nunca, nunca te atrevas a ir al terreno del diablo para tratar de ganar un argumento. Él sabe más que tú. Él conoce más que tú. Él ha estudiado la Biblia más que vos. ¿Quieres defender a Dios? Defiéndelo lejos, pero no, nunca, nunca cerca del árbol. Viernes 28 de marzo, pensamiento adicional. Pregunta número 1.
¿Cómo se equilibra el deseo de aprender algo nuevo en la importancia de permanecer anclado en las verdades antiguas que ya se nos han dado? La respuesta, Lucas 24, 27. Y comenzando con Moisés y todos los profetas, les explicaba lo que decían todas las escrituras sobre él. Cualquier búsqueda de nuevos conocimientos novedosos, valga la redundancia, siempre debe llevarnos de vuelta a Cristo y ayudarnos a crecer en nuestra relación con Él. Las nuevas ideas nunca deben oscurecer la simplicidad del Evangelio. El mensaje del amor de Dios a través de Jesucristo es lo primordial y no hay nada nuevo que pueda alejarse de Cristo. Si una nueva enseñanza o idea nos lleva a centrarnos más en la especulación teológica o el orgullo intelectual que el amor a Dios y a los demás, puede ser una señal para dar un paso atrás y volver a centrarnos en lo que realmente importa, Jesús y el mensaje del Evangelio. Pregunta número 2. ¿Cómo debería responder a la Iglesia a las nuevas interpretaciones de la profecía? Aunque sabemos que siempre hay más que aprender, ¿cómo discernirnos si la nueva luz es esencial o solo una moda e incluso un error? Mateo 7:15 nos recuerda que por su fruto lo conocerás. Cualquier interpretación o enseñanza, ya sea nueva o vieja, debería producir buenos frutos en la vida de los creyentes. Si la nueva interpretación está llevando a la confusión, la división o la interrupción de la paz, puede ser una señal de que no es el Espíritu Santo. Así que examina bien. Termino con el relato del día. En la Segunda Guerra Mundial, mientras un marinero del Pacífico yacía moribundo, le grita al médico: ¡soy huérfano! Cuando me muera, ¿quién se va a acordar de mí? El médico responde: ¡yo! Siempre te recordaré. Por muy bien intencionadas que sean las palabras del médico, tarde o temprano también moriría. Y también lo haría la memoria del marinero huérfano. Siempre debemos vivir para Jesús y morir para Jesús. Eso es lo que más importa. Él te da paz, Él te da perdón y Él te da la vida eterna. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana.